Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy, dentro del ciclo que venimos dedicando a las elecciones europeas, tenemos el placer de recibir por tercera vez, una cada 5 años, al señor Willy Meyer, cabeza de lista por Izquierda Unida, al que va a presentar, muchas gracias Cayo, el coordinador general de Izquierda Unida. La tribuna, querido Cayo, es tuya. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización Fórum Nueva Economía el que hoy haya invitado a nuestro candidato número 1 al Parlamento Europeo, a Willy Meyer, a manifestar lo que son las opiniones de nuestra organización sobre la política europea. Y lo agradecemos especialmente porque estamos en periodo plenamente electoral y, por tanto, cuando tenemos dificultades de trasladar los mensajes, pues en este caso concreto lo agradecemos en ese sentido por doble motivo. Willy Meyer lleva de diputado 10 años en el Parlamento Europeo. Desde nuestro punto de vista se ha ganado el pan con muchísima dignidad. Ha trabajado de una forma sólida, seria, con todo el equipo de apoyo y podíamos hacer una equiparación, y es que ha hecho el trabajo de 17 parlamentarios de media en la Unión Europea con su presencia en el grupo de la izquierda europea. Por tanto, sobran más comentarios en ese sentido. Ha acumulado una buena mochila, especialmente de defensa de todas las causas justas, y tiene una importante experiencia acumulada en todo lo que tiene que ver con la política internacional, pero también ligada a la política del Estado. Ha sido la voz de muchas causas, ha sido la voz de la causa palestina, ha sido la voz de la causa del pueblo saharaui, ha sido la voz de los derechos humanos defendiendo la inmigración, tanto en Lampedusa como en Melilla o en Ceuta. Ha estado defendiendo todos los procesos de transformación social que se están produciendo en América Latina frente a los ataques sistemáticos y permanentes de la derecha latinoamericana que se niega, que se opone, que se resiste a que pueda haber cambios y transformaciones en los países de América Latina. Ha estado en las causas también nacionales con los trabajadores sujetos a expedientes de regulaciones de empleo, en muchas causas, como los de Pan Rico o los de Coca-Cola. No se ha puesto de perfil ante las huelgas generales que han convocado los sindicatos en nuestro país, las huelgas justas. Tiene la convicción profunda de que no es posible hacer una transformación social en un país si no es con la anuencia de los sindicatos de clase. Es una de las cosas que tiene claras Willy Meyer. Por eso estuvo y ha estado en todas las huelgas, repito, generales, donde había que estar. Ha estado y ha llevado al Parlamento Europeo a las plataformas con distintas problemáticas, a la plataforma de afectados por la hipoteca. Ha trabajado para conseguir que le dieran, y se lo han dado, el Premio Ciudadano Europeo. El Premio Ciudadano Europeo se lo han dado a la plataforma de afectados por la hipoteca. Ha estado en la defensa de plataformas como la del Tajo o la del ferrocarril. Ha denunciado las prospecciones petrolíferas en Canarias, el doble rasero en la aplicación de la ley de costas. Ha denunciado la instalación de almacenes nucleares, como el caso de Cuenca. Ha denunciado proyectos como el de Eurovegas, que son contrarios al desarrollo de los pueblos. Ha estado también denunciando los intentos de privatización del canal de Isabel II. Todo esto ha estado en el Parlamento Europeo, y el intento de privatización de la red de agua de Barcelona. En eso ha estado siempre, y podíamos enumerar cientos, por no decir miles, de causas. Ha defendido que tiene que haber un encuentro con nuestra memoria democrática y ha defendido que el franquismo debe ser y es también un problema europeo. Ha hecho una propuesta para hacer una reacción unitaria en Europa
frente al proyecto de la ley del aborto del Gobierno del Partido Popular del señor Gallardón. No enumero más causas, pero ese es Billy Meyer y el trabajo que ha realizado en el Parlamento Europeo. Billy Meyer es del PC y es de Izquierda Unida. Alguna gente de la organización dicen que Billy Meyer ya nació dirigente de la organización. Desde los primeros momentos ha sido elegido por los militantes y las militantes en cargos de relevancia en nuestra organización. Tiene algunas cuantas cosas claras y tiene claras que las políticas neoliberales son incompatibles con el Estado social. Tiene claro que la socialdemocracia ha renunciado a los principios de la propia socialdemocracia y especialmente a los principios de Olof Palme y otros como él. Tiene claro que se ha abrazado la socialdemocracia a políticas liberales y a políticas neoliberales y que se contempla perfectamente en lo que ha sido la definición y aprobación de los diferentes tratados, desde el de Maastricht hasta los acuerdos de Lisboa. Tiene también claro que un nuevo fantasma recorre Europa. Es el fantasma de la gran coalición. En Alemania sobran comentarios. El SPD ha decidido, en lugar de hacer un acuerdo de centro-izquierda, decidió hacer un acuerdo con la derecha alemana, con la señora Merkel. La felicitación que ha hecho el señor Martin Schulz, que es el representante para la Comisión Europea de la socialdemocracia, el candidato, la felicitación que hizo a las políticas de reformas del Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy definen perfectamente lo que es su pensamiento de conforme hay que resolver la situación de la crisis inmensa que asola Europa. Y finalmente, hoy no quiero dejar la oportunidad de agradecer la sinceridad a Felipe González Márquez por haber definido claramente que si el país lo necesita hay que hacer la gran coalición, la coalición a la alemana, en este caso a la española, salvando el tiempo, las distancias y la historia que tenemos cada uno de los países. No son lo mismo, pero hacen lo mismo. Y nos definimos en la política como en la vida, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y desgraciadamente hay que juzgar los hechos. Y los hechos es que esa idea de la gran coalición ya no es rumorología, sino que la modificación de la Constitución española, el artículo 135, eso es gran coalición. El acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, eso es gran coalición. Y la Directiva de Liberalización de Servicios Públicos, la conocida como Directiva Bolkestein, eso se llama acuerdos de grandes coaliciones. ¿Quién puede decidir? ¿Quién decidirá mañana que pueda haber en el país una gran coalición? Porque era la pregunta clave. ¿Quién toma esa decisión? Desde nuestro punto de vista, la decisión la va a tomar la mano que mueve la cuna de los gobiernos de la gran coalición en Europa y en el caso futuro de España. Billy Meyer tiene claro, y voy concluyendo, la concentración del poder económico, la concentración del poder financiero en este tiempo ha puesto de rodillas al poder político. Hoy no está la democracia por encima de todos los poderes, del poder económico. El poder político no está por encima del poder económico. Se ha invertido el curso de los acontecimientos normales de una democracia normal. Tiene claro que tienen secuestradas las democracias y que el capitalismo es incompatible con la democracia. Y por eso, para combatir un poder tan fuerte en la globalización, hay que combatirlo uniendo a la izquierda. Y también lo tiene muy claro, y la queremos unir a nivel europeo en el Partido de la Izquierda Europea, porque un poder se contrarresta con otro poder organizado. Por eso defiende el poder de la gente. Por eso llevamos una candidatura a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, que es sólida, que tiene peso, que tiene solvencia, que es digna representante de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y de las mayorías sociales en nuestro país, y que tiene y le respalda una organización muy importante. Defiende Billy Meyer el proyecto de la izquierda plural para construir la Europa que soñamos. La Europa que soñamos es la vieja Europa y la nueva Europa, la Europa de los derechos sociales, de los derechos laborales, de los derechos civiles, la Europa de la paz.
Y para eso hay que hacer una cosa, hay que arrebatarle el poder al poder y democratizar el poder. Y no sé cuándo lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir sin ningún género de dudas. El 25M será un paso más para ello, porque entendemos que los hombres y mujeres de esta Europa que quieren dejar como un desierto de derechos, tenemos el derecho a convertir nuestros sueños de esa Europa social soñada en una realidad. Willy Meyer va a contribuir con nuestros candidatos y candidatas, con los que el pueblo español quiera elegir a ese Parlamento Europeo, va a contribuir a ello en los siguientes 5 años. Muchísimas gracias por la atención y ánimo y buen trabajo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, yo también quería reiterar mi agradecimiento por esta invitación a Nueva Economía Forum, a todas las autoridades, al vicepresidente de Andalucía, autoridades, señoras y señores embajadores. Es para mí un honor, en nombre de Izquierda Unida, poder presentar el núcleo central de nuestra propuesta política y económica de cara a las próximas elecciones europeas del 25 de mayo. Es un hecho que nos encontramos en una situación histórica especialmente compleja. Nos hallamos en la peor crisis desde los años 30 del siglo XX. Una crisis sistémica y global de una intensidad desconocida hasta ahora. Una evaluación provisional de daños arroja cifras realmente escalofriantes en términos de desigualdad social. Ha sido una crisis especialmente destructiva en lo relativo al empleo y enormemente dañina respecto a la cohesión y la protección social. Ninguna crisis anterior había provocado un efecto tan devastador sobre la economía productiva, sobre la economía real, sobre la actual. Las políticas de austeridad, además de profundamente injustas, se han demostrado ineficaces. Hay una hipótesis de Joseph Stiglitz que creo que es muy ajustada en lo que se refiere a las políticas frente a la deuda y que me permito parafrasear aquí. La austeridad es consecuencia de un diagnóstico erróneo de las causas de la crisis. España e Irlanda tenían superávits fiscales y bajos índices de deuda respecto al Producto Interior Bruto, lo cual contradice los llamamientos a la prudencia fiscal y demuestra que la austeridad solo empeorará las cosas. Las recetas aplicadas, fundamentalmente más austeridad del gasto público, han demostrado que Stiglitz está en lo cierto. Estas políticas han tenido consecuencias desastrosas, especialmente en los países del sur de Europa, también en Francia. Tras 5 años de políticas de austeridad, el sur de Europa es más pobre y está más endeudado. Pero ¿por qué se han tomado medidas tan equivocadas? ¿Por qué se insiste y se reitera en el error? Sencillamente porque hoy quien decide en Europa y en España es el poder financiero y no la mayoría de la sociedad. Se gobierna en favor de los bancos y no en favor de la gente. Devolverle el poder a la gente es la propuesta estratégica de la campaña de Izquierda Unida en estas elecciones europeas. Hemos llegado a una conclusión en Izquierda Unida. Desde el punto de vista del interés de los y las trabajadoras, desde el punto de vista de la cohesión social y territorial, desde el punto de vista de los servicios públicos y la protección social, de los migrantes, de los derechos humanos, el proyecto de integración regional que representa la Unión Europea es un proyecto fallido, fracasado. Al incorporar como modelo económico dominante las premisas neoliberales, la Unión Europea ha ido transformándose en la eurozona, desvirtuando cualquier proyecto político de carácter social, un proyecto integrador más allá del intercambio comercial. Para facilitar que el capital financiero domine las estrategias de la Unión Europea, se ha concedido una autonomía política sin precedentes al Banco Central, Fondo Monetario y Comisión Europea, lo que tiene nombre de trineo ruso troika. Las decisiones adoptadas por un ente sin control democrático, como la troika, se asumen sin oposición por gobiernos y partidos en toda Europa. La orientación de las instituciones europeas a prescindir de los y las ciudadanas en la toma de decisiones trascendentales supone no solo un grave déficit democrático de la Unión Europea, sino una muestra del compromiso de la troika con los intereses inconfesables del capital financiero internacional. La toma de las decisiones políticas
en la Unión Europea al margen de la gente es una inercia fundacional que ha ido incrementándose con el tiempo. Esta dinámica, prescindir de la gente en el diseño de las políticas comunitarias, está en la propia arquitectura política de la Unión Europea, diseñada por el consenso bipartidista europeo, consenso -1, porque Izquierda Unida nunca ha estado en ese consenso. Ese consenso se basa en tres ejes centrales: la desregulación económica y financiera, la privatización de los sectores estratégicos nacionales y las funciones asignadas al Banco Central Europeo. Gran parte de las dificultades de nuestro país para salir de la crisis actual está en la aplicación de esta política. La desregulación ha permitido una gran estafa. La banca privada ha especulado con los ahorros de la gente y cuando ha perdido ha sido rescatada con dinero público. La privatización de gran parte de nuestro sector público ha debilitado nuestra economía productiva de forma irresponsable y, además, cargando la salida de la crisis sobre los y las trabajadoras y los servicios públicos. El Banco Central Europeo se ha convertido en una herramienta de la banca privada para especular con los préstamos a los Estados, haciendo que el de España tenga que pagar altos intereses a los bancos rescatados por recibir crédito. Es, por tanto, el consenso bipartidista en Europa el que dificulta la salida de la crisis en Europa y en España. La responsabilidad de nuestra situación como país hay que delimitarla con claridad. Hemos sido intervenidos, de forma diferente a otros países, sí, cierto, pero intervenidos por la Troika igualmente. Fue el Banco Central Europeo quien ordenó al presidente Zapatero que se modificase la Constitución, que se modificase el artículo 135 para subordinar nuestra política económica a los intereses del capital financiero y el pago de la deuda. Nuestra propia soberanía nacional ha sido intervenida, haciendo saltar por los aires el consenso constitucional de 1978. Esta ruptura del consenso del 78 hace imprescindible un nuevo proceso constituyente, una alternativa constituyente que recupere la soberanía de las instituciones democráticas. La política errónea y servil del bipartidismo español frente a los dictados de la Troika ha aumentado de forma considerable el recelo y el malestar de la gente hacia la Unión Europea. El Grupo Popular Europeo y el Grupo Socialdemócrata han votado exactamente lo mismo 2 de cada 3 veces del total de votaciones sobre medidas y políticas relativas a asuntos económicos y monetarios. La derecha y la socialdemocracia europea son, pues, los autores intelectuales y políticos de la crisis que padecen los pueblos europeos. Un ejemplo paradigmático del consenso bipartidista es el apoyo al informe del trabajo realizado por la Troika, donde el Partido Popular y Partido Socialista votaron unánimemente a favor. 5 años de votaciones conjuntas constatan el consenso bipartidista en Europa. La socialdemocracia europea ha renunciado a sus compromisos históricos. De los principios socialdemócratas ya no queda rastro. Y en lo sustancial podemos ver cómo se abandona el proyecto originario de regulación e intervención del Estado en política económica. Nada queda ya en el SPD alemán del programa de Godesberg, que, aunque renunciaba al marxismo, mantenía posiciones sociales interesantes en materia de equidad y justicia social. El Partido Socialdemócrata alemán participa de una gran coalición con la canciller Angela Merkel. El Partido Socialista francés del presidente Hollande y el primer ministro Manuel Valls ha aprobado un programa de recortes de gasto por valor de 50.000 millones de euros, en línea con el de los gobiernos más conservadores de Europa. Por cierto, el día 15, huelga general en Francia, que Izquierda Unida apoyará en plena campaña electoral. Ambos han decepcionado a su electorado de forma amplia y evidente. Nosotros y nosotras, sin ser una fuerza política reformista, pretendemos dar una alternativa al electorado de izquierdas que se siente políticamente huérfano y, por tanto, recogemos entre nuestras propuestas programáticas elementos que pueden ser una referencia convincente para él y la votante socialdemócrata. Durante estos días, Felipe González se ha manifestado públicamente a favor de una gran coalición, a la española, al igual que el candidato Miguel Arias Cañete de PP, el ministro del Interior. El IBEX 35 está trabajando también en esa operación. Yo creo que también la Casa Real, así lo creo personalmente. En estos momentos, solo el voto a Izquierda Unida puede frenar esta posibilidad. Desde nuestro compromiso con Europa, la izquierda reivindica
los valores éticos y morales que durante un periodo histórico amplio representó el ideal europeo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa representaba la apuesta por la convivencia pacífica entre los pueblos y el respeto a la diversidad cultural. Tenemos que trabajar con autonomía e independencia en el concierto internacional, en defensa del desarme, del no a la guerra, del respeto escrupuloso a la Carta de Naciones Unidas y el aumento a la cooperación internacional. Como Unión Europea tenemos la obligación de liderar mundialmente la defensa del derecho internacional como herramienta de resolución pacífica de los conflictos. Desde la izquierda nos comprometemos en recuperar la iniciativa en materia de política internacional y en defensa de la paz. Y para esto es imprescindible abandonar la subordinación de la Unión Europea a la política belicista e imperialista de la OTAN y de los Estados Unidos de América. Durante estos 5 años, la Unión Europea ha dejado patente su incapacidad a la hora de construir una cooperación positiva entre los pueblos de ambas orillas del Mediterráneo. La actuación de la Unión Europea en el caso de Túnez y Egipto, las primaveras árabes, fue un claro ejemplo del fracaso de los acuerdos de asociación firmados por la Unión Europea y su política de vecindad. En sus acuerdos, la Unión Europea se ha centrado en la construcción de una zona de libre comercio, supeditada a los intereses de las multinacionales y del gran capital. Hoy es urgente defender desde la Unión Europea la Carta de las Naciones Unidas. Mientras Marruecos continúe ocupando ilegal y militarmente el territorio del Sáhara Occidental, mientras Israel continúe con su política de anexión ilegal del territorio palestino y siga ampliando el apartheid a su pueblo, la Unión Europea debe suspender los acuerdos de asociación con estos países ante la constante violación sistemática de la cláusula segunda relativa al respeto de los derechos humanos. Lo que está ocurriendo en Kiev, en Ucrania, nos concierne a todos y a todas. Lo queremos dejar absolutamente claro. Lo que ha ocurrido en Ucrania es un golpe de Estado violento, con participación de paramilitares fascistas. Un golpe de Estado instigado y apoyado por la Administración norteamericana y, desgraciadamente, consentido por la Unión Europea. Sin compartir en ningún grado las políticas del presidente Yanukovych, tenemos que recordar que era el presidente legítimamente electo. Nos parece una irresponsabilidad el papel que la Unión Europea está jugando en Ucrania. Y no es la primera vez que vemos cómo la propia Unión se pliega a los mandatos de Washington, incluso en contra de sus propios intereses. Lo sufrimos en la guerra de Yugoslavia, donde se permitió la segregación del territorio de Kosovo impuesto militarmente por la OTAN. La Unión Europea no puede convertirse nuevamente en un sujeto que multiplica las dificultades para solucionar los conflictos dentro de la Carta de Naciones Unidas. El ofrecimiento de un préstamo de 11.000 millones de euros por parte de la Unión Europea al actual Ejecutivo de Kiev va justamente en la línea opuesta de lo que estamos planteando. Asimismo, la propuesta del vigente presidente interino, o títere, según se vea, de ilegalizar al Partido Comunista de Ucrania no es más que un síntoma del proyecto antidemocrático que hoy domina el país. Solo por la vía del diálogo se podrá conseguir la paz en Ucrania. Desde Izquierda Unida insistimos en que el futuro de Ucrania debe estar en manos de sus ciudadanos y ciudadanas y rechazamos cualquier tipo de injerencia extranjera, venga de donde venga. La Unión Europea aplica un doble rasero también en sus relaciones con los países de América Latina. Por un lado, cierra los ojos ante las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en Colombia. Por otro, hostiga a estados como Cuba y sabemos el interés que se esconde tras esas políticas hipócritas. Desde hace más de 50 años, los Estados Unidos mantienen sobre Cuba un bloqueo económico, comercial y financiero en flagrante violación del derecho internacional que tiene severas consecuencias sobre la economía y las condiciones de vida de la población cubana. A pesar de ello, el Gobierno cubano ha seguido garantizando a sus ciudadanos el acceso universal a la salud y a la educación. Lo que la izquierda europea reclamamos es la normalización de las relaciones de la Unión Europea con Cuba. Se ha abierto un diálogo político que esperemos que llegue a buen fin y por eso exigimos que se retire la posición común que supone un trato de excepción que la Unión Europea no tiene con ningún otro país del mundo. Al igual que con Cuba, la Unión Europea parece empeñada en acompañar a Estados Unidos en su política de acoso a Venezuela. La comunidad internacional debe de condenar sin paliativos
estos intentos violentos organizados para desestabilizar el gobierno elegido democráticamente de Nicolás Maduro. La forma de actuar de la Unión Europea en sus relaciones diplomáticas con los países de América Latina, insumisos a las políticas de dominación de Washington, son una evidencia de la subordinación de la Unión Europea a los intereses imperialistas de Estados Unidos. La forma en la que la Unión Europea ha actuado en relación a las legítimas decisiones de países como Ecuador, Bolivia o Argentina de recuperación de sus propios recursos, de nacionalización de sus sectores estratégicos, ha sido vergonzante. Bajo la excusa de la seguridad jurídica de las inversiones fuera de la Unión Europea, se ha intentado influir de forma ilegítima sobre las políticas económicas de determinados Estados, recordando políticas otra vez neocoloniales. Desde Izquierda Unida hemos buscado un acuerdo amplio para abrir un nuevo ciclo político a partir del 25 de mayo. Nuestro compromiso postelectoral es trabajar con el resto de formaciones políticas europeas que comparten la necesidad de un nuevo proyecto de integración regional en recuperar los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad y el trabajo, que hicieron de Europa un ejemplo a imitar por el resto del mundo. Somos muy conscientes de la responsabilidad que vamos a tener en los próximos años. Todo indica que la quiebra definitiva del modelo bipartidista y, por tanto, el comienzo de un nuevo ciclo político en Europa y en España es una realidad, y el final del ciclo bipartidista actual nos sitúa en un escenario de profunda transformación social. El cambio de tendencias para nosotros y nosotras, la oportunidad de poner en marcha políticas que recuperen el empleo y la economía dentro de un proceso de transformación social. Hay que someter la economía al interés de la ciudadanía. La economía debe ser intervenida por el Estado y no a la inversa. Hay que acabar con la inmoralidad fiscal. Debemos terminar con el fraude y poner en marcha una nueva política fiscal más justa y distributiva. Hay que planificar y democratizar la economía. Necesitamos una banca pública y la renacionalización de los sectores productivos estratégicos para generar empleo con derechos y calidad. Tenemos un proyecto y un programa para salir de esta situación a la que nos han llevado la desregulación e inacción de las instituciones frente a los mercados. El 15M, el 22M, las huelgas generales, la ciudadanía lleva mucho tiempo movilizada en las calles, en las plazas, en las huelgas generales. Ahora se trata de ver la traducción de esa gran movilización en las urnas. Sabemos que el próximo 25 de mayo solo es el principio de un cambio general, el principio de una nueva etapa. Esperamos que durante el proceso de revolución democrática y social que se ha iniciado en nuestro país, las fuerzas aumenten al sumarse gradualmente diferentes colectivos, sectores y sujetos, como lo señala el profesor Boaventura de Sousa Santos. Los caminos para una política progresista se perfilan hoy en día en la articulación virtuosa entre la lógica de la reciprocidad propia del principio de comunidad y la lógica de la ciudadanía propia del principio del Estado. El tiempo irá perfilando la evolución de este proceso. Lo único que ya es evidente es el carácter irreversible del cambio de tendencia. La gente no ha tenido oportunidad de decidir en la construcción política de la Unión Europea, de decidir en relación a qué tipo de proyecto de integración regional se quería, de qué instrumentos económicos deberíamos dotarnos, de qué política exterior era necesaria para luchar por la paz y de qué arquitectura política debe construirse. Nos encontramos ante la obligación democrática de plantear la necesidad de un nuevo proceso constituyente para Europa. Los procesos constituyentes están en nuestra genealogía como ciudadanos y ciudadanas europeos. Los encontramos en la historia como una necesidad democratizadora constante. Como se señala en la introducción de una obra reciente de varios constitucionalistas españoles, el uso del carácter transformador del poder constituyente para la emancipación de las sociedades no es, desde luego, nada nuevo en los países de nuestro entorno. De hecho, en el continente americano y en buena parte de la Europa continental, las revoluciones liberales democráticas sirvieron desde hace más de 2 siglos para transformar situaciones anteriores absolutistas, feudales o coloniales en nuevos órdenes sociales que afrontaban con esperanza un horizonte diferente. Es el momento, por tanto, de recuperar el carácter transformador del poder constituyente. Necesitamos un proceso constituyente que inaugure un nuevo tiempo político democrático en Europa.
Un proceso constituyente que parta de la gente, contando con la gente y para el bienestar de la gente. Las elecciones del 25 de mayo traducirán electoralmente lo que las calles llevan meses adelantando. Un cambio definitivo e imparable. El compromiso electoral de Izquierda Unida es recuperar la democracia para iniciar un nuevo ciclo político en Europa y en España. El cambio se inicia el 25 de mayo. Muchas gracias. Quería informarles, a título de información, que después de este acto, nuestro coordinador general, en nombre de Izquierda Unida, va a presentar al fiscal general del Estado una denuncia para que investigue lo que está significando la existencia de los paraísos fiscales en toda Europa. Nosotros consideramos que es un crimen contra la humanidad. El consentir, el mantener los paraísos fiscales, que por el valor y el montante de ese volumen a nivel internacional, con el 0,01% se podría resolver todo lo que significa la alimentación, la salud, la educación, el bienestar de la gente. Por lo tanto, después de este acto, vamos a intentar que esta foto fija, cada punto rojo es un paraíso fiscal en Europa, no están los puntos del resto del mundo, pero cada uno de estos puntos fiscales desaparezcan del mapa. Y, por lo tanto, todo vaya a la contribución para intentar levantar el empleo en Europa con todos los recursos que se pierden, que se evaden. Prácticamente un 70% de las grandes empresas transnacionales son los que evaden. Es una inmoralidad, es un crimen y, por lo tanto, yo espero y esperamos desde Izquierda Unida que cuando el fiscal general del Estado reciba este requerimiento ponga en marcha la investigación para que no quede ni una sola empresa sin ser investigada, para que todo el dinero que se evade se emplee en mantener el Estado social. En mantener el Estado social en Europa y en España significa empleo, empleo, empleo y empleo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar el turno de preguntas con esta sorpresa que nos ha traído usted. Y precisamente llegaba en ese momento, no sé si estaba coordinado o no, pero en ese momento llegaba una pregunta de Rosa Baena, delegada de Comisiones Obreras, que preguntaba precisamente por eso, que qué se va a hacer para luchar contra los países que son paraísos fiscales. Usted lo ha explicado, pero ¿qué van a hacer desde Bruselas o Estrasburgo? Bueno, desgraciadamente no se ha hecho nada, porque yo tengo una teoría y es que este modelo de producción insostenible y depredador necesita de los paraísos fiscales, forma parte del sistema. En fin, no podría ser de otra manera porque cada vez que se ha reunido el G20, se ha reunido el G8, siempre ha habido un compromiso de acabar con los paraísos fiscales, pero nunca se han tomado medidas eficaces. El paraíso fiscal, la evasión fiscal, las grandes fortunas ocultas forman parte del sistema. Por eso hay que apostar por otro modelo productivo. Con otro modelo productivo participado, un modelo productivo y, sobre todo, con un espacio fiscal europeo propio, podríamos, evidentemente, y también contando con la investigación que se tendría que abrir de facto por parte de las fiscalías, podríamos acorralar y acabar con esta lacra que, insisto, es un crimen contra la humanidad. En las encuestas, por lo menos desde las últimas que se han publicado del CIS, le dan ustedes una buena cantidad de europarlamentarios. ¿Ese es su objetivo de alcance? Porque ahora mismo tienen 2, creo, parlamentarios en Bruselas. ¿Cuál sería su objetivo para estas elecciones? Bueno, nuestro objetivo, el de más largo alcance... Ya, me imagino, claro, sí, ya conseguir todo. Es tener un objetivo teórico, práctico, sí, real. El de más largo alcance es desmontar este tinglado que se llama Unión Europea y levantar otro, de verdad, democrático, desde la base, desde la gente, desde la base de la gente, desde el derecho a decidir de la gente, para todo. El derecho a decidir que desde hace ya más de 20 años no se ejercita. Y son la gente los que tienen que decidir qué tipo de modelo quieren, qué tipo de integración regional. La máxima, es decir, los Estados federados europeos, la máxima, con una Constitución sencilla, a la altura del siglo XXI,
con un poder legislativo, ejecutivo y judicial, separación de poderes, esa sería la máxima. Nosotros apostaríamos por ese proceso, pero para eso tendríamos que tener fuerza en los Estados y a nivel del Parlamento Europeo. Y también tendremos, no el objetivo máximo, pero hasta donde podamos condicionar, derogar el Tratado de Estabilidad e invertir la actual tendencia económica, en lugar de la contención, una inversión potente, en torno al 3% del Producto Interior Bruto. Hay una gran coincidencia con la Confederación Europea de Sindicatos en ese sentido, con otro papel del Banco Central, tendría que ser un banco público, y dar dinero muy fuerte y para que efectivamente se incentive la economía, para que se creen puestos de trabajo de calidad, para que haya demanda y, por lo tanto, que haya una situación que permita salir del agujero. Hay aquí una pregunta curiosa que dice José Manuel Fernández del Ayuntamiento de Bustarviejo. Dice, un debate entre Martin Schulz, o sea, los socialistas, y Jean-Claude Juncker, los populares, es tan aburrido como un debate entre Vladimir Putin y Medvedev. No sé cuál es, en fin, la comparación, pero bueno. El Partido Socialista presenta un candidato que gobierna en coalición con Angela Merkel. ¿Qué propuestas novedosas puede aportar Izquierda Unida frente a un concierto tan monocorde? Bueno, efectivamente, el debate que tuvieron en Berlín, según la prensa alemana, vino a decir que fueron 90 minutos interminables, que fue un abrazo permanente, que fue tedioso porque lo que predominaba en el debate es que no había diferencia. Y yo creo que este debate es la consecuencia de un gran acuerdo. En estos momentos tienen un problema muy serio, es intentar hacer una gran impostura, ¿no? Una impostura sobre una indiferencia que no existe. Esto a nivel electoral va a tener un problema muy serio para ellos, ¿no? La candidata Elena Valenciano tiene un problema serio de credibilidad. Si hace, como va a hacer, un acto electoral en Barcelona con Felipe González y con Manuel Valls, ya me dirán ustedes de qué se trata. Elena Valenciano ha tenido en su juventud 3 iconos: Jesucristo, el Che Guevara y Felipe González. Jesucristo y el Che Guevara no pueden hablar, pero Felipe González ha hablado, y ha hablado claro, y bueno, ahí estará con ella, ¿no? Es un problema que nosotros necesitamos un nuevo liderazgo en Europa. Nosotros vamos a una gran coalición también, pero con la gente, con los trabajadores, con los 27 millones de parados y paradas, con la gente que defiende, los profesionales que defienden los servicios públicos, las mareas. Esa es nuestra gran coalición, con los desahuciados. Y frente al bipartidismo, que lo único que quiere hacer es mantener que realmente los que mandan el IBEX 35, las grandes fortunas, el capital, el sector financiero, eso es lo que pretenden. Nosotros queremos desmontar ese poder y tener el poder de la gente, el poder emanado de las urnas, interviniendo la economía con mucha fuerza y con mucho rigor. José Luis Sanchís, de la Fundación Ortega, le comenta, de un censo de 36 millones de personas aquí en España, los sondeos dicen que menos de 9 millones, en torno al 25%, votarían PP o PSOE. ¿Qué cambios habría que realizar para que los electores mostraran más interés y más participación? En el caso de las europeas, porque otra cosa son las elecciones generales, en las elecciones generales hay que modificar la ley electoral, es una ley electoral indigna, pero en el caso de las elecciones europeas, lo que habría que llegar a la conclusión entre todos y entre todas es darle la palabra realmente al ciudadano y ciudadana. Nunca se le ha pedido opinión, nunca. Y por lo tanto, claro, cuando una persona en cualquier actividad humana de la vida no se la tiene en consideración, para nada, la reacción de esa persona frente a los que toman decisiones es de desprecio. La gente desprecia, porque nunca se le ha tomado opinión. Y por lo tanto, la mejor solución de elevar la participación es decirle, mira, vamos a iniciar un proceso constituyente, tú tienes la palabra, elige a fuerzas políticas que van a redactar una Constitución y esa Constitución va a volver refrendada en un referéndum europeo para que efectivamente sea la gente la que decida qué tipo de arquitectura, qué tipo de economía quiere en un nuevo proceso de integración regional. Imán Ouensar, de Radio Exterior de España, le pregunta, ¿hay una voluntad de los grandes partidos para promover la abstención? ¿Hay una presumible gran abstención para estas elecciones? Yo creo que sí. Yo creo que forma parte del sistema. El sistema tiene de referencia a Norteamérica.
Estamos subordinados en política exterior, en política de seguridad. Tenemos bases norteamericanas desplegadas por toda Europa. Ese es el modelo de seguridad. Ahora viene el tratado, que estamos en la cuarta ronda de negociación, Tratado de Libre Comercio. También vamos a supeditar nuestra economía. Y el sistema en Europa lo que quiere de referencia, el modelo de referencia es el norteamericano. Ya saben ustedes, la participación en Norteamérica es bajísima, bajísima. Y aquí también se quiere lo mismo, porque es una manera de garantizarse el poder. No se pretende, no se quiere que haya una democracia activa, una democracia participada, una democracia que decida. Y, por lo tanto, nosotros vamos a combatir esa idea para que en el futuro, en los procesos constituyentes que se abran, aparezcan nuevas figuras obligadas. Hay experiencias en América Latina, el revocatorio de cargo público, un cargo público que se presenta con un programa y no cumple, ese cargo público constitucionalmente puede ser retirado de sus funciones, la dación de cuentas del cargo público, el obligado refrendo ante temas importantes que tengan que ver con decisiones trascendentales para la gente. Es decir, se combate la abstención dando más poder a la gente. El candidato el segundo del PSOE, en concreto el señor Jáuregui, acaba de comentar y le pregunta a Thais de La Sexta que ha hecho una propuesta para plantear una nueva Constitución federal para 2015, ¿no? Y le quería preguntar qué opinan ustedes de esto, tanto a usted como al señor Cayo Lara, si quiere intervenir. Bueno, a mí, antes de esas declaraciones, en el Club Siglo XXI, ayer, el presidente Zaplana me hizo la misma pregunta. Y yo le contesté como le contesto también al señor Jáuregui. Y nosotros y nosotras no vamos a participar de ninguna reforma parcial de esta Constitución. Nosotros vamos a defender una reforma que vaya a un proceso constituyente, para una nueva Constitución. Y en esa nueva Constitución tiene que venir reflejado el derecho a decidir. Somos una fuerza federalista, no estamos a favor de ningún proceso de independencia ni de segregación, somos federalistas, pero en esa Constitución tiene que estar el derecho a decidir para que sean los pueblos de forma libre los que decidan qué tipo de relación tienen que tener con el Estado. Y una Constitución que decida también el pueblo, si monarquía o república, los nuevos derechos, no derechos potenciales, sino derechos exigibles. Y, por lo tanto, esa es nuestra respuesta. Cayo, ¿se quiere decir algo? Bueno, yo creo que no es bueno tener determinadas ocurrencias en tiempos electorales. El hablar de lo que ha hablado el señor Jáuregui, que hay que hablarlo en tiempos de tranquilidad, no buscando presuntamente réditos electorales, porque estamos hablando de un problema de fondo, que es el problema del Estado, que es el problema del modelo de Estado de futuro, que nosotros lo tenemos definido desde hace muchísimo tiempo, no hemos tenido poder lógicamente, para poderlo desarrollar, que es el modelo del Estado federal, republicano, solidario y plurinacional, que creemos y estamos plenamente convencidos que tenemos que convivir y tenemos que seguir conviviendo en este país, y es posible hacerlo si se trabaja en dirección de resolver los problemas sociales, los problemas laborales, los problemas profundos de la sociedad, que son de alguna manera y determinadas políticas las que han ayudado a que se haya incrementado determinadas concepciones legítimas, concepciones independentistas que nosotros no compartimos. A partir de ahí, la solución de los problemas es la que traerá las soluciones de encajar el conjunto del Estado en el modelo del Estado federal. Y la Constitución, el proceso constituyente, lógicamente llegará cuando la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro país consideremos y entendamos que tenemos que ir a un nuevo proceso constituyente, repito, para configurar el Estado en el que podamos convivir juntos y juntas, como hasta ahora venimos conviviendo, lógicamente con los cambios que se entiendan y que cada uno llevemos y llevaremos en los programas electorales, y especialmente cuando vayamos a concluir las elecciones del 2015, que evidentemente habrá que disolver las cámaras. Lo digo porque lo incorpora en su declaración, sí o sí, porque si hay elecciones se disolverán evidentemente las cámaras. En esta línea, Julio Vidal, del Club Internacional de Prensa, quiere insistir y preguntarles si son partidarios de una Cataluña independiente. Sí, o a Willy, vamos. Yo digo, él insiste, vamos, yo insisto. Creo que lo acabo... por eso. Lo acabo de explicar. Yo creo que las políticas neoliberales que se han aplicado en España, tanto por el Partido Socialista como el Partido Popular,
en lo que tiene que ver políticas económicas. Luego hay diferencias en derechos civiles, en unas cuestiones hay diferencias, pero en el fondo del problema es lo que nos ha creado el problema que tenemos el país, el que nos ha creado la crisis añadida al problema de la crisis financiera internacional, que es nuestra propia crisis de un modelo de desarrollo insostenible, conocido como la burbuja inmobiliaria, con la anuencia permanente y la colaboración y complicidad permanente, y esto hay que recordarlo un día sí y otro también, de Convergencia y Unió, que ha estado trabajando en esas políticas sistemáticamente. Podíamos hacer todo un relato desde la fiscalización de la hacienda pública hasta las reformas laborales negativas para los trabajadores, hasta los copagos, en fin, recortes. Ahí ha estado Convergencia y Unió. Y ese es el origen, desde nuestro punto de vista, de que se haya incrementado y haya llegado una voz a Cataluña que diga que independientes viviríamos mejor y seríamos más felices si nos quitamos el peso, el lastre del resto del Estado español. Yo creo que eso es una posición oportunista que plantean algunos, aprovechando, repito, unas políticas neoliberales negativas, y lo que hay que hacer es resolver esas políticas negativas para, de alguna manera, resolver de alguna forma el pensamiento general del conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y también me atrevo a afirmar que de la mayoría en Cataluña, que quieren que continuemos conviviendo y que no se alimenten más por las posiciones también que se mantienen por parte del Gobierno español en este momento, no se alimenten más posiciones legítimas, sí, independentistas de muchísima gente que lo que le están dando es un mensaje de España nos roba y fuera de España seríamos más felices. Nosotros eso no lo compartimos y creemos, por tanto, en ese modelo de Estado federal que vamos a defender aquí y que vamos a defender en cada uno de los puntos de Cataluña, porque creemos que es el proyecto de la clase trabajadora, de la mayoría social, de la convivencia y del entendimiento. Otro personaje que ha aparecido en esta campaña es Felipe González, y en esta línea Francisco José Alonso Rodríguez, de la Liga Española Pro Derechos Humanos, le pregunta a Willy, dice, ante la aparición ya descarada de los lobistas y oligarcas que tratan de trabajar por un gobierno PP-PSOE, ¿qué opinión tienen sobre este pensamiento lanzado y encabezado por Felipe González? Bueno, yo creo que es la consecuencia lógica de la hoja de ruta marcada, ¿no?, por parte de la socialdemocracia y la derecha. Si es normal que estén gobernando cerca de 15 estados ya conjuntamente, en todas las fórmulas, conservadores, liberales, si es normal que en Grecia y en Italia gobiernen juntos, si es normal que después de un resultado en Alemania Angela Merkel no tuviera mayoría absoluta y por lo tanto se podía haber configurado un gobierno de la izquierda, ¿no?, con Die Linke y con los verdes, pero la socialdemocracia toma la decisión de gobernar con la derecha, es normal, y en esa hoja de ruta, que aterricen también en España, ¿por qué no? Pero aterrizan fundamentalmente porque, según todas las encuestas, en el escenario de las elecciones generales, para configurar un gobierno, PP o PSOE tenía que contar con Convergencia y Unió y UPyD. Y eso es imposible. Desde luego con nosotros no. Con nosotros no. Y por lo tanto se abre un escenario muy fuerte porque el IBEX 35 tiene un gran interés en que esa fórmula, la fórmula que consiguió que en los consejos de administración haya gente vinculada al PP y PSOE después de las privatizaciones, y son los que realmente mandan el país, siga funcionando con eficacia. Y solo esa fórmula les podrá garantizar. Nosotros vamos a intentar un proceso totalmente diferente y contrario, para que efectivamente podamos conseguir un gobierno, pero que tenga que ver con el interés general. En esta línea, José Manuel Alonso, del Ayuntamiento de Zaragoza, le comenta, en algún momento de la historia de España, la confluencia de las fuerzas mayoritarias supuso el fin de la Restauración. ¿Es posible hoy? Yo creo que sí. Yo creo que es posible, es deseable y vamos a trabajar en todo el ciclo electoral. Nosotros hemos tomado un gran compromiso y somos muy conscientes, conforme a las encuestas de opinión, que nos podemos convertir en una fuerza política determinante en todo el ciclo electoral. Vendrán las municipales y autonómicas, vendrán las generales. Hay encuestas de opinión que, por ejemplo, en Madrid, que es la punta de lanza de todo lo que ha sido la ofensiva más última neoliberal del PP, las encuestas en Madrid indican que ha servido para mucho. Las mareas, las movilizaciones, las manifestaciones se han parado a través de acciones judiciales, la privatización en la salud. Y bueno, parece que Izquierda Unida en Madrid, que digo que es el laboratorio, puede ser la fuerza determinante del Gobierno.
y después de Madrid vendrán las generales. Bueno, pues vamos a intentar que en todo ese proceso, y lo vemos así como un proceso electoral, tengamos la capacidad de derrotar una inercia histórica que viene del golpe silencioso de la reforma del 135 para iniciar un nuevo periodo para que la gente tenga capacidad de decidir. Diego Millán le pregunta, ¿qué medidas impulsaría Izquierda Unida en el Parlamento Europeo en relación con el auge de movimientos políticos y sociales de carácter fascista o neonazi? Bueno, la primera es aprobar la asignatura que tenemos pendiente en España. España es el único país de la Unión Europea que tiene todavía en las cunetas gente sin identificar, héroes y heroínas que dieron su vida por la libertad, la democracia en contra del fascismo. Somos el único país que todavía tiene en los archivos judiciales sentencias como la de Miguel Hernández, digo Miguel Hernández como un símbolo, también mi abuelo, entre otros, en donde para en fin, lo que significa para cualquier familiar que tenga una persona condenada en aquellos tiempos, cuando se lee la sentencia y se dice condenado a muerte por auxilio a la rebelión, eso está en todos los archivos, por indignación, para una indignación terrible. Lo que tiene que hacer España, en primer lugar, es acabar con esta situación y que el Estado, a través de una comisión de la verdad, justicia y reparación, ponga fin de fiel cumplimiento a lo que significa el honor a estas personas que dieron su vida por la libertad. La situación en Europa en relación al fascismo es una situación dramática. No es que vengan, es que ya están. Es que en todos los parlamentos nacionales, en la mayoría de ellos están, desde Suecia, Dinamarca, Holanda, todos los países del este, Grecia, Italia, Francia, ya están en los escaños. Y esto tiene que ver con el fracaso de este proyecto de integración regional. ¿Cómo es posible que se cree algo en Europa, la Europa de los nazis, la Europa del Holocausto, de los campos de exterminio, que se cree algo en donde se da cabida, se da posibilidad que aparezca otra vez las camisas negras y pardas? Bueno, pues yo creo que es una gran irresponsabilidad y tenemos que en esta campaña electoral hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa realidad desaparezca del mapa de Europa. Ignacio Buqueras le pregunta cuál es la política de Izquierda Unida en conciliación, igualdad, prime time, productividad en relación con los horarios europeos. Bueno, la conciliación, y nosotros hacemos todo lo que ha sido la acción sindical de todas las recomendaciones de la Confederación Europea de Sindicatos y, por lo tanto, para nosotros es fundamental la conciliación, buenos salarios y garantizar que se acabe con una sobreexplotación. La mujer, yo creo que la foto del IBEX 35 habla por sí sola, es el capitalismo y el patriarcado. Es la expresión más genuina de qué tipo de capitalismo tenemos y es un capitalismo que hace diferencia de género también, castigando a las mujeres en todos los sentidos. La ley del aborto es un salto atrás en Europa. Nunca se ha tenido una situación así en ningún Estado miembro, en donde haya una legislación que haga retroceder en derechos a la mujer. Y, por lo tanto, es todo un paquete que necesitamos que en el modelo de producción que nosotros defendemos, diferente, se resuelve de manera definitiva la igualdad de género en todas las actividades económicas, sociales, culturales de la sociedad. Miguel Gallardo comenta, el Parlamento Europeo sigue investigando las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de los metadatos. ¿Cuál es la opinión y las propuestas para proteger estos metadatos europeos del espionaje europeo? Bueno, lo de investigar... americano, no sí, europeo. Lo de investigar por parte del Parlamento Europeo es una broma. No hay ningún interés en investigar nada. Tal es así que cuando saltó el escándalo, fue un escándalo, bueno, un Estado que espía de forma generalizada a administraciones públicas, a gobiernos, a ministros, a cancilleres, tendría que tener por parte de Europa una reacción parecida a la que tuvo en América Latina la presidenta de Brasil, que dijo, o usted, Obama, directamente, pide disculpas, perdón, e inicia una investigación, o yo no piso más su país, ni usted vendrá nunca más a mi país. Esa es la reacción lógica de la defensa de la soberanía y de la dignidad. En Europa se tomó nota
nosotros sugerimos, bueno, ante esta realidad se suspenderán las negociaciones entre Estados Unidos y Europa sobre el Tratado Atlántico de Libre Comercio. La respuesta fue no. Y nosotros dijimos, bueno, pues ustedes van a hacer el ridículo, porque cuando vayan los negociadores con sus maletines, con su propuesta de negociación, sabrán ustedes que la parte norteamericana ya sabe lo que llevan ustedes en los maletines. Solo desde el punto de vista de la eficacia negociadora debería haberse parado. Pero es que además, miren ustedes, en Europa un espionaje generalizado es un delito criminal. En Europa solamente un juez puede dar la autorización para una interceptación de comunicación. En España, desde luego. Y se ha hecho siempre de forma escrupulosa y de forma garantista. Ni siquiera para combatir a ETA se ha hecho eso. Y cuando se ha hecho y se ha conocido, se ha llevado a los tribunales. Por lo tanto, en relación a Snowden no hay ningún interés por parte del Parlamento de investigar nada porque estamos supeditados y lo suyo sería hacer una investigación criminal del Tribunal Penal Internacional para sentar en el banquillo a los que han dado la orden de ese espionaje generalizado. Alejandro Bascuñán, ¿cuál es la posición en la armonización europea de la formación profesional reglada y sobre la formación ocupacional? Bueno, en materia educativa tenemos un problema muy serio que es previo a las homologaciones y es la orientación de intentar convertir los estudios, la universidad, en algo que no tenga nada que ver con lo público, con las necesidades culturales. Hay una mercantilización, un ataque directo a todo lo que es la educación y efectivamente nosotros lo que planteamos es un marco que permita garantizar la educación como un servicio universal público de calidad y en las homologaciones que sean homologaciones que tengan que ver con todas y cada una de las carreras, de las disciplinas educativas, también la formación, pero siempre desde el punto de vista del interés general y no de las empresas que quieren irrumpir con mucha fuerza a través de las privatizaciones, irrumpir con mucha fuerza en la universidad y en la educación en general. Fernando Ribes quiere preguntarle por cuál es la postura de Izquierda Unida y de Europa en casos tan importantes como el de Siria. Bueno, pues mire usted, nosotros siempre hemos defendido en el caso sirio que es un problema que tienen que resolver los sirios sin injerencias extranjeras. Afortunadamente prevaleció la diplomacia. Francia, Estados Unidos y Turquía estaban decididos a bombardear Siria. Hubiese sido una catástrofe, como se ha hecho en Libia. Todos los que jalearon y aplaudieron la intervención militar en Libia, que lo único que quería es derrocar a Gaddafi, todos los que aplaudieron son los responsables de la situación en Libia hoy. Es un país sin gobierno, un país que permitió con ese golpe, con esa intervención militar, consiguió que en todo el Sahel todas las armas que había en Libia en estos momentos estén en manos de la yihad en el Sahel. Es una catástrofe desde el punto de vista de lo que es cualquier conflicto, la resolución de cualquier conflicto. En Siria podría haber pasado lo mismo si no hubiese prevalecido la diplomacia. Lo grave es que estuvimos a punto en Europa, desde Francia, de apoyar esa intervención militar, que hubiese sido una catástrofe, una catástrofe. Y en Siria, en estos momentos, lo que se debía de conseguir es, por la vía de la negociación, buscar un encuentro entre todas las fuerzas presentes, políticas, para que efectivamente se inicie la reconciliación sobre bases claras, sobre una Constitución nueva, democrática y que permita la reconstrucción del país. Carlos López le pregunta a usted, no sé por qué a usted, pero le pregunta a usted, ¿no sería más ético que los sindicatos vivieran de las cuotas de sus afiliados que del erario público en general? Mire usted, yo soy del Sindicato de Comisiones Obreras y yo considero que en estos momentos hay una ofensiva en general contra toda la democracia, ¿no? Pero específicamente contra los sindicatos de clase. Los sindicatos de clase son una garantía. Sin los sindicatos de clase, sin la acción sindical, la humanidad nunca hubiese progresado, nunca. La acción sindical es la garantía de la civilización y del avance de la humanidad. Todo se ha conseguido a base de luchas, nada se ha regalado. Y en esas luchas
los sindicatos, los sindicalistas y sindicalistas juegan un papel clave en el desarrollo de la humanidad, de la cultura, del progreso. Y, por lo tanto, hay una campaña para intentar hacer ver que, bueno, que los sindicatos pues no cumplen su papel, que viven de las rentas. Es una propaganda deleznable, absolutamente deleznable. Los sindicatos forman parte, y así está el mandato constitucional, de algo fundamental para la convivencia del Estado y del desarrollo económico del Estado. Cualquier discurso que vaya para intentar manchar el buen nombre de los sindicatos nos encontrará siempre de frente. Luego, dos temas que son de actualidad en España. Uno, Mariana Gancedo, de Televisión Española, dice: ante los comentarios difundidos en Twitter por el asesinato de Isabel Carrasco, ¿cree que habría que controlar la libertad de expresión en redes sociales? ¿Habría que hacer algo a nivel europeo? ¿Le preocupa? A mí me preocupa más el papel de las empresas de comunicación. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Qué es lo que realmente crea opinión? Nosotros, yo os lo he dicho como una propuesta personal, se lo he dicho a Cayo Lara, y lo digo también como una propuesta personal en mis actos electorales. Yo propondría, si Izquierda Unida pudiera determinar el futuro de este país o condicionarlo, no hace falta gobernar, puedes condicionarlo, hacer como se ha hecho ya en otros países del mundo, fundamentalmente Ecuador, una ley de medios para acabar con esta situación. Mire usted, lo que realmente falta a la verdad y a la pluralidad son las empresas de comunicación hoy, que todas, gran parte de ellas, dependen de la gran banca. Y son los bancos los que deciden qué se publica, cómo se publica, quién sale y quién no sale. Y el artículo 1 de nuestra Constitución, que era, dicen los constitucionalistas, que la verdadera Constitución a partir de ella se desarrolla, lo dejaba muy claro. España se constituirá como un Estado social y de derecho que hará, entre otras cosas, garantizar el pluralismo político. Bueno, esto ya agua pasada. Y, por lo tanto, tenemos un problema muy serio. No en las redes. En fin, las redes, oiga, el que hace un comentario ilícito o criminal, ahí están los jueces, ¿no? No, pero el problema que tenemos en la comunicación veraz son las grandes empresas de comunicación. Por lo tanto, una ley antimonopolio, una ley que regule el espacio radioeléctrico. El espacio radioeléctrico es público, son concesiones, y hay que garantizar que una parte de ese espacio sea público para garantizar que se dé información veraz, plural. Desde el punto de vista cultural es absolutamente necesario. Y después acabar con el estatus de los periodistas. Los periodistas precarios, mal pagados, mal considerados, porque es una realidad. Y, por lo tanto, en fin, las redes sociales, en fin, que haya un código ético para que efectivamente cualquier persona que haga cualquier comentario injurioso, delictivo, pues ahí están los jueces. Pero el gran problema de la comunicación, desde mi punto de vista, es el papel que se está jugando por las grandes empresas de comunicación, que siempre son bipartidistas y se lo reparten entre el PP y el PSOE. Y una última pregunta, especialmente para Cayo Lara. En este momento se está produciendo la moción de censura en Extremadura y Thais de la Muñoz de la Sexta le pregunta por qué Izquierda Unida no apoya la moción de censura en Extremadura. Dijo usted que sería injusto que se cesara a Ángel González por prevaricación porque no es corrupción. ¿Se arrepiente? Son las preguntas del millón. Vamos a ver. La posición de Izquierda Unida Federal con respecto a Extremadura es conocida. No me voy a entretener más en eso. No compartimos lo que fue un acuerdo en un momento determinado que adoptó nuestra organización en Extremadura. La mejor prueba, pues, la tenemos aquí. Está Andalucía, donde tenemos acuerdo de gobierno y donde son, yo no sé si habrá coincidencias, pero donde a algunos no les gusta el acuerdo de gobierno de Andalucía. Y no voy a decir que sean los mismos los que han planteado la moción de censura en Extremadura, pero algunos en Andalucía tiraron el anzuelo para ver si picaba la organización y se saltaba, y por fortuna la organización ha demostrado tener responsabilidad. Ahí está en el Gobierno y hay algunos que les molesta lo que es la incidencia, la influencia de Izquierda Unida de Andalucía en el Gobierno andaluz. Para muestra un botón. La ley que garantiza el derecho a la vivienda que ha aprobado el Gobierno de Andalucía con nuestra consejera en el Gobierno, la ha recurrido el Gobierno del Partido Popular
con la mano que mueve la cuna detrás, que es la que ha llevado al Gobierno del PP a que la recurra y que a la gente en Andalucía se la siga desahuciando. Hay sectores en esta sociedad que no les interesa que estemos en gobiernos, pero no por estar por la influencia que podemos ejercer defendiendo determinadas políticas. Dicho eso, la moción de censura que se presenta no es una moción de censura, es una ficción de censura, porque es un escrito, es un folio con 7 puntos diciendo que en Extremadura está muy mal. Eso ya lo sabemos. Pero una moción de censura mínimamente seria se presenta hablando con todos aquellos diputados y diputadas que necesitas para tener una mayoría para presentar la moción. Pero además hablando y negociando y dialogando puntos concretos. La moción no es una cosa vacía, es sobre lo concreto. Queda menos de un año de gobierno en Extremadura hasta que haya elecciones y, en todo caso, una moción había que haber concretado un calendario, un programa, unas propuestas concretas para decirle a los que le vas a pedir el voto para la moción que te apoyen. Primero hay que derrocar al Gobierno porque lo está haciendo mal y después presentamos la alternativa. Eso es lo razonable y el proyecto concreto. Y eso no se ha hecho. Se ha presentado un papel, repito que no es una moción de censura, es una moción de ficción, y se ha presentado aprovechando un debate del Estado de la región, que por cierto adelantó, yo creo que con fines también electoralistas, el Gobierno del Partido Popular en la comunidad extremeña, y ahí se hace, yo creo que es otra ocurrencia más, decir presentamos una moción de censura. Por lo tanto, para nosotros no ha tenido ninguna credibilidad. No obstante, nuestra organización allí ha aprobado un documento, un acuerdo en un consejo y ha emplazado al Partido Socialista, al que presentaba la moción, a que presentara propuesta programática y además que se sentara a negociar puntos concretos porque los votos en blanco no se dan en ningún elemento de la vida, de las relaciones políticas o de cualquier otro nivel. Y en eso estamos en este momento. Por tanto, yo creo, y ahora ya sí lo califico, de que ha sido más una ocurrencia electoralista, porque algunos pensaban que con una posición de rechazo de Izquierda Unida de Andalucía a esa moción de ficción podían tapar lo que es, en el fondo, el problema de fondo, que es la gran coalición que como un fantasma, decía antes, que recorre Europa, también está recorriendo, desgraciadamente, el panorama de la política española. Y la siguiente cuestión es que prevaricación, lo voy a decir una y mil veces, prevaricación no es corrupción necesariamente. Se puede prevaricar con corrupción y se puede prevaricar sin haber hecho corrupción, porque es la decisión injusta a sabiendas que se toma por parte de una persona que está en una administración pública en cualquier parte, un cargo público. Eso es exactamente, que hasta eso tiene discusión, pero por tanto eso lo mantenemos. Ahora hay una condena a una persona concreta por prevaricación, repito, no hay corrupción, y voy a decir la causa donde está porque conviene conocer la causa. La causa es que se contrataron 70 monolitos para ponérselos a las tumbas de los asesinados por el franquismo que están extendidas por todo el territorio de Asturias. Y en una acción de gobierno se decidió hacer una contratación de 70, creo que son la cifra, monolitos que iban a poner en las 70 tumbas que están de la gente que todavía no han tenido la recuperación democrática completa. Eso se hizo. Y probablemente se hizo mal desde el punto de vista administrativo. Lo ha dicho la justicia, fue una decisión injusta a sabiendas, es lo que defiende la justicia, y por tanto hay una sentencia. Y la sentencia, de nuestro punto de vista, se tiene que cumplir. Y punto. Y lo tiene que decidir nuestra organización de Asturias, que es la competente en la materia. Y es más, estoy plenamente convencido de que van a tomar la decisión y seguramente que ojalá y sería la mejor fórmula posible en acuerdo con la persona que desde nuestro punto de vista no ha tenido, no desde nuestro punto de vista, no está dicho en la sentencia del juez que haya ningún elemento de corrupción, sí una prevaricación. Y ya de paso aprovecho la pregunta para decir una cosa. En España hay 1.700 causas abiertas de corrupción. Hay 500 imputados e imputadas de corrupción. Hay gente que lleva 5, 6, 7, 8, 9, 10 años sin haberlos sentado todavía en el banquillo para condenarlos. Y eso sí está haciendo daño a la sociedad española y a la democracia. Y está provocando que la gente pase de política y que no vote y que esté en una situación de desafección. Y, hombre, este caso, ojalá y hubiera funcionado la justicia en toda España con la celeridad que este caso, que en un año se ha resuelto, ha estado visto para sentencia y se ha hecho una condena. Ojalá hubieran hecho eso con la Gürtel, con el tema Bárcenas, con el tema de los seres de Andalucía y con tantos casos que sí están asolando, desde el punto de vista de la corrupción, lo que es la vida política española. Pero parece que no hay dos varas de medir.
o que hay dos varas de medir, pero en todo caso nosotros vamos a cumplir y nuestra organización estoy plenamente convencido que va a cumplir porque a nosotros nadie nos da lecciones, y no quiero ser prepotente con esto, de lo que es la honestidad en la vida pública. Y si alguien la hace en nuestra organización, no quepa ninguna duda que la va a pagar. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos para cerrar este acto y mucha suerte. Para cerrar este acto tiene la palabra Ramón Casanova en nombre de los patrocinadores. Muy buenos días a todos. En nombre de BT, de Red Eléctrica Española, y de Asisa, que es la compañía a la que represento en esta mesa, quiero dar las gracias al señor Meyer por su conferencia, en la que nos ha mostrado su amplia experiencia europea tras 10 años en la institución. Y nos ha hablado de la crisis sistémica y global, también moral, ahora ha abundado en ello el señor Lara. Es cierto que al derrumbarse el sistema soviético, el capital perdió el miedo a la izquierda y el estado de bienestar viene sufriendo desde entonces ataques potentes. Pero también es cierto, de acuerdo con una especie de teoría social de vasos comunicantes llamada globalización, que la emergencia de economías como la China y en general en Asia han confundido a la economía de los sistemas ricos, democráticos y relativamente justos en el pago y cuantía de los salarios, así como en la administración del tiempo de trabajo, de ocio y en general del bienestar. Para poder competir con sistemas productivos que priorizan por el momento el crecimiento económico, ahí tenemos crecimientos superiores al 7%, 10%, 12% algún año, Europa tiene pocas opciones. Algunas las ha señalado acertadamente el señor Meyer mediante un análisis de gran carga conceptual y altura política. Muchas gracias, señor Meyer, por su conferencia. Muchas gracias, señor Lara, por su presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.